Empezamos con lo que estábamos viendo de la unidad número 6 y es la última, compañeros. Ya se acabó el curso. Este, como les decía, yo me estoy apoyando en el programa, me estoy apoyando en el programa general, o sea, en el que viene de dirección general, no en el que está en la instrumentación. Perdón. Porque yo digo que está mal gracias, gracias. Bueno, entonces, bueno, ya. Au. Ay, perdón, así que me pasó fuerte. Ok. Gracias, gracias, gracias. Repasando, bueno, me quedé pensando en lo que me comentó Sebastián el viernes, de que no le había entendido a la explicación de la, este, de la práctica. Bueno, me quedé pensando que pues era muy ambiguo, ¿no? Porque decir que no le entiendes algo, pues depende el problema de qué tanto no le entiendes a todo o qué tanto no le entiendes a una parte en específico, ¿no? Que ese es precisamente uno de los problemas fuertes en las especificaciones. Y bueno, antes de continuar para la unidad número 6, bueno, siempre trato de hacer repasos para que se vayan acordando de qué vimos y qué falta. El, En la primera unidad, recuerdan que vimos sistemas numéricos. Y en los sistemas numéricos, pues vimos lo que era sumar, restar, multiplicar con otras bases. Y bueno, lo que les comentaba ahorita del comentario del viernes, tiene que ver con el hecho de que básicamente en realidad no les estoy enseñando nada nuevo, ¿no? O sea, una pregunta, por ejemplo, en esta unidad, que fue la unidad número 1, yo les enseñé realmente a sumar, multiplicar, dividir y restar. ¿Yo les enseñé eso o no? O sea, el proceso de sumar, el concepto de sumar, de multiplicar, ¿realmente se los enseñé yo o no? ¿Realmente lo vieron conmigo por primera vez o no? Todo. ¿Cómo? Que no, ya no lo habían enseñado antes. Exacto, o sea, realmente tratamos de partir de cosas que ya aprendieron antes, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál fue la única diferencia? Pues la diferencia base es de que tienes que entender que el proceso, el concepto de base y el concepto de alfabeto y el concepto de que cambia con respecto a eso, de que hay muchas maneras, no nada más una, de sumar, ¿no? Y eso es importante porque cuando tú vas a manejar computadoras, pues vas a manejar computadoras de muchos tipos, colores y sabores, ¿no? Desde computadoras grandotas hasta computadoras pequeñas. A nosotros todavía nos tocó ver más las computadoras grandes, pero en realidad todavía existen y todavía si en un momento dado ustedes entran a una gran compañía les va a tocar trabajar con computadoras muy grandes, pero esas computadoras muy grandes, aunque sean grandes centros de cómputos, grandes centros de datos, por ejemplo, estaba leyendo que hay un nuevo centro de datos aquí en Querétaro, donde tienen, no sé, 2,000, 3,000 gabinetes con 100 CPUs. Entonces el concepto de computadora es el mismo, ¿eh? Exactamente el mismo. Lo único que cambian son ciertas cosas, pero lo demás es igual. Unidad número 2, conjuntos. El concepto de conjuntos, el concepto de agrupar. El concepto de agrupar cosas que son semejantes, que de hecho, pues nosotros desde que usamos cualquier computadora, si se fijan, entramos a documentos y aquí tenemos pues todo, ¿no? Tenemos nuestros documentos, tenemos las descargas, las imágenes, los videos, la música, etcétera, ¿no? Que si se fijan son conjuntos, son conjuntos. Entonces, de nuevo vuelvo a hacer la primera pregunta. ¿El concepto de conjunto como concepto fue la primera vez que lo vieron aquí o ya lo habían visto antes? Respóndanme, por favor.
¿Era su primera vez cuando lo vieron aquí o ya lo habían visto antes alguna vez? Ya se los habían explicado en alguno de los niveles anteriores. Ya no lo habían explicado antes. Sí, ¿verdad? Sí, simplemente desde el momento que te enseñaron a contar, te tuvieron que haber explicado el concepto de conjunto. Claro, estoy muy de acuerdo. El concepto no te lo explican formalmente, ¿no? Porque pues igual el maestro, pues igual le enseñan como pues enseñan también, ¿no? Entonces, igual no por mala onda, ¿no? Pero pues igual no lo llevan tan formal como lo llevamos nosotros, ni con la misma notación, ni las operaciones pues igual tampoco sean completamente igual como se llevan aquí, ¿no? Pero el concepto como tal ya lo traían. Lo que sí hay que cambiarle, pues hay que agregarle cosas. Y bueno, lo que no sé es, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez habían visualizado que Facebook, Google, son son operaciones con conjuntos? Que detrás de eso hay muchos conjuntos. ¿Lo habían visualizado así o no? La verdad es que yo no. ¿Ok? Entonces es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que detrás de toda la computación hay mucha matemática, mucha ciencia, pero realmente mucha de ella es la que ya hemos visto. Nada más lo que hay que aceptar o lo que hay que asimilar o relacionar. Sí, por ejemplo, estaba viendo, me encantan los documentales. Si tienen Netflix, traten de ver lo de los documentales de, en pocas palabras, acerca de la mente y así como funciona la mente es muy interesante porque te dice que muchas veces el problema es que te falta atención, o sea, porque no le pones la atención que debieras. Pero muchas veces para la atención la parte más importante es, o sea, nosotros tendemos a distraernos siempre. O sea, ahorita, por ejemplo, ustedes se distraen con su mamá que pasa por ahí, o se distraen con el gato o el perrito, o se distraen porque lo que sea. Pues ni siquiera se distraen, se duermen, ¿no? Entonces, el problema más fuerte en la concentración y en el aprendizaje tiene que ver con la motivación. O sea, si tú no tienes la motivación propia, o sea, si tú dices, es que tengo que estar despierto, pónganse el caso, porque también a mí me ocurrió, o sea, la primera clase que tuve en línea, que fue en 1992, imagínense, hace 29 años, me acuerdo que a veces no la veía, la grabábamos y la veíamos después, ¿no? Entonces, a mí me permitía viajar. Yo vivía en Cuernavaca, entonces venía a ver a mi familia aquí a San Luis y viajaba. Entonces, me permitió muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas eran así, o sea, el maestro no estaba en vivo, o sea, o igual, pero sí tenía que ver mucho con mi concepto de concentración y con mi concepto de motivación. Si no están motivados, entonces tienen que pensar, bueno, ¿qué me motiva? ¿Qué tengo que hacer para que realmente esto me guste, ¿no? O realmente lo quiera aprender, porque de otra manera es muy complicado, güey. Por más que sea, pues no es posible, ¿no? Les decía que muchas veces, haciendo la analogía, es como, las clases así es como los camiones, ¿no? En un camión urbano, pues te tienes que ir a la parada y tomar la ruta que toma el camión. No puede ser la ruta la tuya, ¿no? Que digas, pero es que yo no voy ahí, sino voy a 2 cuadras después. Pero pues eso ya lo vas a tener que andar tú solo, porque los camiones pues no andan para todo mundo, ¿no? Es para cada quien. Y es lo mismo, esto no es educación personalizada, esto es educación colectiva. Entonces sí tenemos que ver eso, claro. Como le dije a Sebastián, y tiene razón, yo le puedo apoyar en lo que él necesite, pero sí necesito mucho de él, de que su motivación y la parte que le toca hacer, ¿no? La unidad número 3 que vimos de lógica matemática, el concepto de lógica, una pregunta de nuevo, lo mismo, ya lo habían visto antes, el concepto, no la lógica matemática, pero sí el concepto, ¿lo habían visto antes alguna vez o no? Por ejemplo, es lógico que esté comiendo un dulcecito porque no he desayunado, ¿no? Díganme, ¿el concepto de lógica como lógica lo habían visto alguna vez o no? Yo recuerdo, no. ¿Nunca te habían dicho que eres muy lógico? ¿O que es muy lógico lo que dijiste?
Antes de llevar esta materia, obviamente. ¿Sí o no? No, no, ¿No? Eso es malo, porque eso significa que estás en un ambiente donde no aprecian o donde no. Yo recuerdo que desde niño siempre decía, no, pues eso no es lógico, no puede ser por esto y por esto. Entonces es algo que sí es importante que tienes que, bueno, que debe de venir en tu ambiente, ¿no? O sea, de que tienen que pensar las cosas con lógica, porque recuerden que trabajan con una máquina, que si las cosas no vienen así, no va a ser lo que tú quieras, ¿eh? Y todo tiene una lógica, entonces sí es importante o sea, hay dos pensamientos, el pensamiento visceral y el pensamiento racional. El visceral es que tiene los sentimientos, ¿no? No, pues es que yo siento que, yo creo que, y es muy bonito y lo que tú quieras, pero a la hora de resolver problemas, bueno, depende del problema, pero bueno, en el caso técnico, en el caso de que estés con una computadora, pues el que te sientas triste, el que te sientas enojado, pues da igual, o sea, digo, da igual en el sentido de que pues la computadora no siente, es una máquina, entonces, ustedes deberían o deben de pensar en ese contexto, ¿no? De ser fríos y de pensar con lógica, aunque no te guste, sí, porque muchas veces la lógica te va a decir cosas que no te agradan, ¿eh? Pero ni modo, es lógico. Por ejemplo, ¿no? Eso de, este, por ejemplo, yo cuando veo las calificaciones y demás no me gusta, pero pues es lógico, porque al final de cuentas muchos de ustedes no han tenido la formación en matemáticas como para, por eso se les hace complicado formalizar, ¿no? O sea, todavía les queda mucho la parte visceral, ¿no? No la parte racional. La parte racional es la que te ayuda a entender esto y a reproducirlo. La unidad número 4, pues sí, prácticamente, en realidad ustedes sí habían visto algo de esto, no como lo vimos, digo, porque esto tiene que ver mucho con electrónica, pero muchos conceptos básicos como un interruptor, o sea, aprender y apagar un aparato, creo que eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Desde ahí partimos de una sociedad que tenemos aparatos electrónicos por todos lados. Entonces yo creo que, a ver, nada más por una duda rápida, ¿cuántos de ustedes han visto la tarjeta donde vienen los chips de un aparato electrónico? Puede ser un celular, una computadora, una televisión, lo que sea. ¿Cuántos de ustedes han visto alguno alguna vez en su vida? ¿Hacen la mano? Alan, nada más Alan. Ah, César, tres. Nada más tres. Compañeros, eso es grave. Digo, porque cuatro, seis, cinco. Digo, ¿por qué es grave? Porque ustedes van a trabajar en una carrera donde tienen que entender la parte lógica, pero también la parte física. Pueden bajar la mano, gracias. Sí es poco, ¿eh? Pero el hecho de que estemos 16 aquí, que solamente 5 hayan visto físicamente cómo está por dentro algún aparato electrónico, o sea, el que sea, sí es grave, ¿eh? Sí es importante porque a estas alturas del juego sí deberían de saber, de tener alguna vez haber visto eso, básicamente, ¿no? Y entender que es un chip, que son buses, que es una tarjeta, todo ese tipo de cosas. Aclarando que, por ejemplo, en mi caso, nosotros llevamos un poco de electrónica, pero realmente no nos enseñaron mucho al respecto y cosas como, bueno, desconozco porque yo no doy esas clases, pero por decirle que les digan cómo limpiar una computadora y cómo soldar un chip y demás, la verdad creo que no se enseña, digo, porque no es parte del programa. Aquí la unidad 5 cambió que la grafos, déjenme buscar entonces, porque esa parte sí cambia y cambia bastante. Entonces es en documentos, en material, matemáticas discretas, este no es, este tampoco.
Entonces, ¿dónde están? Dejen buscar. Les digo porque el programa cambia. Entonces, como cambia, por eso sistemas, eso es base de datos. Aclarando que eso de base de datos es por si a ustedes les sirve, que a ustedes les sirva algo de todo eso de base de datos. Pero me late que no. No, porque es el mismo. Bueno. Una disculpa, cerré de más las ventanas y cerré esto que no debía. Entonces tengo que volver a compartir pantalla y tengo que volver a grabar. Perdón. Así que no me suele ocurrir. No, de hecho sigue grabando, ¿eh? Ok. Ok, una disculpa. Entonces ya encontré el programa oficial. Entonces en la quinta unidad teníamos que ver grafos, aplicar los conceptos básicos de grafos para resolver problemas afines al área computacional relacionados con el recorrido, búsqueda y ordenamiento de grafos. Una pregunta. ¿Realmente hasta esta unidad es la primera vez que veían grafos? Puede ser que no con ese nombre, pero el concepto como tal, ¿lo habían visto alguna vez o de plano jamás lo habían visto? Los grafos ya los habíamos visto antes, pero no como usted dice, el concepto no. Bueno, más bien el concepto sí, ya las definiciones y la teoría, pues puede ser que no. Digo, porque todo el mundo ha visto un mapa, todo el mundo ha visto los mapas mentales, mapas conceptuales, los mapas geográficos, los organigramas, todo eso de alguna manera lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto toda nuestra vida. Quizás no le llamábamos así, eso es muy válido, pero pero como tal ya lo hemos visto. Y lo que pasa es que, bueno, o sea, el que les insista tanto en eso, consiste en que cuando tú aprendes, la mejor manera de hacerlo es que lo relaciones con cosas que ya tienes en tu cabeza. ¿Sí? O sea, si alguien, por ejemplo, te fuera a enseñar física nuclear, pues tendría que enseñarte a partir, por ejemplo, de lo que sabes de química, ¿no? De que sabes que el átomo existe y que los neutrones y todo ese rollo. Entonces, a partir de eso debería de enseñarte todo lo demás. Y bueno, parte de la estrategia he tratado de que sea así, de que a partir de lo que asumo que ya saben o que alguna vez han tratado en su vida, lo liguen con lo que sigue para que puedan entenderlo, ¿no? Como dicen, y toda la razón, quizás nunca vieron eso de que los aristas y los nodos y que nodos pesados y que el recorrido y todo lo demás, pero el concepto básico de un dibujo que te enseña o que te ilustra un, o sea, un proceso, porque incluso cuando viajas es un proceso, pues eso ya lo habían visto, ¿no? O sea, eso ya, y a partir de eso es que seguimos los demás. Por último, la unidad número 6, árboles y redes. Aplica la organización y relación entre los datos mediante procesos de ordenamiento para resolver problemas de programación matemática y donde hace uso de árboles y redes. ¿Sí? Y viene el siguiente caso. Es el caso de de los, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el material. El material, si se fijan, yo tengo
el material de apoyo y las prácticas. Y en las prácticas viene cada una de las prácticas y vienen pues carpetas, carpetas y carpetas. Sí. Esto es lo que se conoce como un orden. Creo que todo mundo ordenamos las cosas, ¿o no? A ver, una pregunta. ¿Ustedes no ordenan sus cosas? ¿Tienen algún criterio para ordenar o como caiga? A ver, díganme. A ver, compañeros, espero su respuesta. Sí, yo las ordeno Y por fecha. por fecha, tus archivos los ordenas por fecha, tus, ¿cómo se llama? Imaginemos que, tu, por ejemplo, en tu casa, tu cuarto, ¿cómo ordenan su ropa? ¿O no la ordenan tal como llega? Órale. Yo recuerdo de estudiante que la gente que teníamos estos, entonces el único orden era lo que está más abajo está muy limpio, lo que está en medio está usado y lo de arriba es lo más sucio. O bueno, no, a veces lo apartábamos porque ya era lo sucio y ya para lavarse. ¿Cómo ordenan su ropa? Y, ¿cómo Por ordenan su colores. ropa? Por colores. ¿Ah, la ordenas por colores? O Sí, sea, la porque ropa clara, la ropa oscura, todo eso. Bueno, para lavar sí, ¿eh? Para lavar se tiene que ordenar por colores. Pero para ponértela también la ordenas por colores. No, sí, o sea, en el closet yo tengo toda la ropa por colores blanca, roja, negra y así. Ah, ok. Muy interesante. Este, mi pregunta siguiente es, ¿cómo se llama? Mi pregunta siguiente es, ¿y para qué necesitan el orden? ¿Por qué se tiene que ordenar? Pues para tener acceso más rápido, ¿no? A todo. Ya saber dónde está y todo más fácil, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si no ordenamos? ¿Les ha tocado los casos de la gente que tiene su... Digo, antes de criticar voy a mostrar el mío. Este, que tienen su escritorio lleno de iconos. O sea, tienen todo lleno, así, lleno. Que dices, ay, ni se alcanza a ver la figura que tiene hasta el fondo, ¿verdad? Si se fijan, yo de este lado nada más tengo programas, no tengo otra cosa. Sí. Pongamos un buen ejemplo de por qué sirve ordenar. Yo guardo mis fotografías de, guardo las mías, de mis hermanos y todas mis, bueno, tenemos prácticamente desde que nos casamos y todo lo que hemos escaneado. Son más de 100,000 hasta la fecha. Entonces, imagínate, yo te quiero decir, a ver, quiero una foto de mí en San Luis, ¿cómo se llama? En la iglesia de San Sebastián. Yo soy del barrio de San Sebastián. Imaginemos que tenemos este acomodo. Bueno, acomodar es las fotos que voy a acomodar apenas, por eso la tengo ahí. Estos son eventos, pero eventos no son primeras comuniones y demás, son eventos generales, o sea, por ejemplo, conciertos, espectáculos, ferias, etcétera. Luego en la familia, las cosas que tienen que ver con personales. Luego son las festividades, que es 12 de diciembre, Año Nuevo, Día de Muertos. Luego vienen los lugares. Y por último, lo que no cabe en ningún otro lado. ¿Sale? Chistes y demás. Si yo quisiera la imagen de la iglesia de San Sebastián, ¿en dónde creen que está? A ver, díganme. ¿En dónde En está? lugares, Lugares. Luego de lugares, ¿dónde crees que esté?
Está en lugares, ok, correctísimo. Luego, ¿en dónde más? ¿En qué siguiente carpeta está? ¿Sí se alcanza a ver? Es que no veo aquí para hacer la letra más grande. ¿En qué otra carpeta estaría? Es la iglesia de San Sebastián aquí en la ciudad. Si se fijan, son los estados de la República, ¿verdad? No sería San Luis Potosí. Luego, si se fijan, en San Luis Potosí está el altiplano, la Huasteca, la zona media, están las guías y los mapas. Y bueno, esta es la granja, que es una gasolinera, y no tiene ninguno. ¿En dónde creen que están de estas carpetas? ¿Altiplano, la capital, la Huasteca o la zona media? Sería capital y alrededores. Y luego ya en capital y alrededores están los balnearios que están cercas, Boca, Cerro de San Pedro, Hacienda de Peñasco, Mezquitic, Peotillo, San Luis Potosí, Santa María del Río, Santuario del Desierto, Soledad, Villa de Pozos, Villa de Reyes y Zaragoza. ¿En dónde creen que está? O sea, ya dijimos, está en lugares, luego está en San Luis Potosí, luego está en capital y alrededores. Luego, ¿en dónde está? ¿Ustedes creen que esté en Mezquitic o en Soledad de No, Graciano? ¿En qué carpeta seguiría? ahí en San Luis Potosí, ¿no? Ok, luego en San Luis Potosí está el aeropuerto, la Alameda, las calles, el cine Alameda, las iglesias, pero también hay una carpeta que se llaman los siete barrios. No es cierto. Les estoy hablando de qué es la iglesia de San Sebastián. ¿En qué parte debería de estar aquí? En iglesias. Ok. Luego en iglesias, hay una que se llaman de hecho, sí, siete barrios. ¿Sale? Porque si se fijan, están todas esas iglesias. Aranzazú, la Capilla de Guadalupe, el Carmen, el Saucito, la Compañía, la Estrella. Ok, aquí estarían en siete barrios. Y luego ya aquí, ¿dónde estaría? En el apartado que dice San Sebastián. Ok. Y ya si se fijan, pues aquí ya está la iglesia, ¿no? Digo, para los que somos, los que... Esa es mi querida iglesia de San Sebastián. La pregunta interesante es, ¿cómo se llama? ¿Tú crees que sirve el tener las cosas así o no? Sí, porque así tienes una ubicación más, bueno, sí, las encuentras más rápido. Exacto, en realidad, ya que te acostumbras, te puedo preguntar lo mismo, ¿no? Imagínate, quiero saber dónde queda la catedral de Puebla. Entonces, ¿cómo encontrarías la catedral de Puebla? ¿Cómo encontrarías la catedral de Puebla siguiendo la misma lógica? Pues me voy a imágenes, Puebla, no sé, Puebla y capital, o y Te así. vas a imágenes, lugares, y luego de lugares, ¿a dónde te irías? Buscaría Puebla, ¿no? A Puebla, y luego de Puebla hay muchos lugares, Acachingo, Tolimán, Chautla, los conventos, los pueblos mágicos, Puebla, Tecali, Tehuacán, Tepeaca. ¿Y aquí qué sigues? ¿Para dónde sigues para encontrar la Catedral de Puebla? Otras ahí donde dice Puebla. Ajá, y aquí, ¿en dónde buscarías? Porque están la Fuente China, los fuertes del Hospital, el Parián, el Parque Lineal, el Paseos, el Teatro Principal, el Zócalo. ¿A dónde te irías? ¿A dónde se irían, compañeros? Digo, aquí ya estás en Puebla. ¿Y luego? ¿Dónde se irían después? Ya estás en Puebla. ¿Cómo llegas a la catedral?
¿En cuál carpeta creen que esté? En iglesias. En el de iglesias. Ok, iglesias, y luego aquí ya dice Catedral Nuestra Señora de la Inmaculada. Y ya, aquí es una de las iglesias más hermosas de México. Ok, de hecho sí está No, repetida. pues con ese tema cualquiera puede acceder a sus fotos y saber dónde está, porque como viene ordenado todo por lugar, si yo llego y tomo su computadora y entro, yo puedo saber, no sé, por ejemplo, esa iglesia lo hubiera encontrado sin que usted me hubiera dicho, porque ya viene todo por lugares y así, y si hubiera estado desorganizado, pues no lo hubiera encontrado ni de chiste entre tantas carpetas. Exacto, imagínate que tuvieras 10,000 tarjetas, o sea, estamos hablando que son más de 100,000, y de hecho son más de 100,000 fotos, esto voy a checar, son más de 100,000 fotos, así que calcúlale para para encontrarlas, está en chino, pero bueno, ok, ¿a qué va esto? Aquí nosotros tenemos, esta unidad trata sobre el concepto de ordenamiento. Ya que tienes esto, entonces tú puedes, ya que organizas y relacionas los elementos, los datos, entonces ya los puedes encontrar. ¿En qué les va a ser útil? En todo. ¿Sale? O sea, por ejemplo, yo estaba viendo la otra vez, les digo, el fin de semana le estaba ayudando a mi hijo con un programa y estaba viendo cómo programaban y digo, ¡ay Dios! La verdad fue horrible. Sí, digo, porque yo programo de otra manera, ¿no? O sea, la manera en que yo programo es, y de hecho, yo llegué a ver programas de amigos míos que son matemáticos, o sea, los matemáticos programan, bueno, él programaba precioso, o sea, yo me quedaba así que, wow, qué ordenadito, qué bonito, ¿verdad? Las cosas, ¿no? Entonces, sí, por eso nos ayuda mucho las matemáticas, porque te permite ordenar, ¿sale? Entonces, vamos a documentos, material. Si se fijan, aquí está el material de todas las materias que doy. Doy métodos numéricos, doy matemáticas aplicadas a la administración y probabilidades. Entonces, entramos de nuevo a grafos y y entramos al concepto de exposición. No, sí lo vamos a ver, pero no ahorita. Grafos, tema 7, árboles. Ok. Cuando tú vas a organizar algo, en general, y se lo dice alguien que es muy maniático para ordenar, o sea, por darles una idea, ¿no? Imagínense, también tengo, o sea, no tengo nada más fotos, ¿no? Tengo documentos, tengo películas, etcétera. Entonces, por ejemplo, los documentos son cosas importantes, ¿no? Documentos oficiales, documentos personales, pero tengo libros de todo esto, ¿no? Por ejemplo, tengo libros de historia y todos así en carpetas y carpetas y carpetas, que me falta un buen por ordenar, pero bueno, algún día que tenga espacio, de administración, de cocina, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Star Wars, tengo todas estas. Pero el principio sobre el que va esto, que eso es lo que tenemos que ver, es sobre el principio de ordenar, ¿sí? Entonces lo que van a tener, de hecho van a llevar una materia completa que se llama estructura de datos, que yo le llamaría más bonito y yo creo que más conveniente, más realistamente, la materia debería de llamarse datos estructurados, ¿sí? De hecho hay datos estructurados, datos semiestructurados, datos no estructurados. Y básicamente el concepto es de que tengas una manera de organizar, o sea, ¿sí? Por ponerte un caso, tú tienes una cocina y organizas los trastes, ¿no? Organiza los vasos juntos, organiza los platos juntos, organiza las cucharas y los tenedores juntos, etcétera. Entonces, el principio básico para organizar es divide y vencerás. Como decían ahorita, si yo tuviera todas las fotos juntas, imagínense que yo tuviera las 100,000
son más de 100,000 fotos, para encontrar dónde está la iglesia de no sé qué, para encontrar mi foto de primera comunión. No, me podría pasar, porque ni siquiera tienen un nombre, ¿no? O sea, nada más tienen así DSC y algo, ¿no? ¡Wow, qué horror! Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ordenarlas. Tienes que tener criterios de separación. Por ejemplo, me decían, organizamos la ropa por colores. Esa es una manera de separar. Por ejemplo, nosotros, que ya tenemos más ropa, sobre todo por la edad, que acumulamos más ropa, la separamos por clima. O sea, por ejemplo, mis shorts los tengo guardados en una caja. Los shorts, las playeras así de playa y cosas, el traje de baño, ¿sí? Y y en marzo, más o menos, saco esa caja y adivinen qué es lo que guardo después en esa caja. Ahorita toda mi ropa de calor la tengo guardada. ¿Qué es lo que pasa después con esa caja que tengo cosas de calor? ¿Qué es lo que hago después en marzo? A ver, compañeros, díganme. Ropa. ¿Cómo? En marzo saca toda la ropa de calor. Saco toda la ropa de calor y ¿qué hago con la ropa de frío? La chamarra, los guantes, las bufandas. Pues ¿Qué la hago guarda con en la eso? caja, ¿no? Pues sí, ¿para qué las quiero afuera? Y aparte no caben bien. Sí. ¿Sale? Entonces, esa es otra manera de organizar. Por ejemplo, hay gente que organiza su ropa en base al tipo de ropa. O sea, por ejemplo, ropa formal, ropa informal, ¿no? O sea, los trajes, las camisas de vestir, por un lado, las playeras de Caifanes y de cómics por el otro lado, los shorts por otro lado, los pantalones formales en otro lado, los pantalones de mezclilla, pues juntos, ¿sí? Entonces, consiste en dos cosas. Una, separa y vencerás. Separa el problema en partes, separa los datos en categorías, en conjuntos, pero nosotros también podemos crear conjuntos de conjuntos de conjuntos de conjuntos. ¿Están de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, esa estructura se conoce como un árbol. De hecho, ustedes ya la han visto. Esto que ven en Windows, estos son árboles. Sí, estos son árboles. Ahorita vamos a ver la nomenclatura, pero son árboles. Y un árbol no es otra cosa más que una organización de la información de tal manera que te sea fácilmente encontrarla. Sí. Ahora, el árbol como tal, eh, o sea, te permite organizar las cosas, pero tiene que tener criterios y un sentido de orden. ¿Sale? Eso es súper importante. O sea, no consiste nada más en grábalo ya, sino tienes que tener un orden de. Mucho de esto se conoce con los sentidos de jerarquía. En una jerarquía, por ejemplo, los conjuntos, ¿se acuerdan que establecíamos el concepto de subconjunto? Entonces yo digo, a ver, yo tengo todos mis contactos de Facebook y los tengo divididos, mi familia, mis ex alumnos del TEC, de los de La Salle, de los de la Universidad Cuauhtémoc, los de la Palo Guardado, etcétera, de todos los alumnos que he tenido de la UVM. Entonces los tengo en subconjuntos. Y luego también tengo mis amigos de la secundaria, mis amigos de la carrera, de la maestría. Entonces, por ejemplo, imagínense, yo tengo el grupo de la ETI, yo soy de la ETI 1, la que está enfrente del Centro de Alto Rendimiento, el Plan de San Luis, allá por la Colonia Estadio. Entonces tenemos un grupo que son toda la generación de 1981 al 84. Entonces tenemos subconjuntos. Los primeros subconjuntos son los de la mañana y los de la tarde. Y luego de esos tenemos subconjuntos donde son los del grupo A, los del grupo B, los del grupo C, los del grupo D. Y por ejemplo, nosotros que somos los del grupo A de la tarde, luego podemos tener pequeños grupos, ¿no? Por ejemplo, había un grupo que les decían el zoológico ambulante, ¿no? Porque decían puros apodos de animales.
Y luego tenían otros apodos y otros grupos, los que se juntaban que eran de San Miguelito, y así. Entonces empiezas a dividir, 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 dividir. Y le presentas una jerarquía, ¿sí? En esa jerarquía nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del organigrama del TEC, ¿sí? En el caso del organigrama del tecnológico, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver, dice, conócenos, vamos, el organigrama. Es un árbol. ¿Por qué? Porque te divide la institución, los jefes de la institución te lo divide en partes, ¿no? O sea, te divide la institución y luego te lo divide en subdirecciones y luego en departamentos. Mi pregunta obvia es, ¿quién tiene la categoría más alta en este organigrama? La directora. Exacto, la directora la manda más. La doctora Esperanza Guillón. Y luego, ¿quiénes tienen la mayor jerarquía después de la directora? Ya, no encuentro. Después de la Subdirección. directora, ¿eh? Subdirección. Ajá. Y luego de las subdirecciones, ¿quién sigue en la jerarquía? Los jefes de departamento. Sí, por ejemplo, aquí ven a la de sistemas, ¿no? Esta Betty Silva. Por ejemplo, mi jefe es el de arriba, ¿no? Jorge Amaro. Entonces, si hablamos de poder, de tener de una jerarquía y debajo del jefe estamos todos los maestros, ¿no? O sea, del licenciado Jorge Amaro Reyes estoy su servidor y pues todos los demás, que estamos en básicas. En sistemas lo mismo, ¿no? Debajo de Betty está pues Betty Ríos, está Florina, está pues todos los que son de sistemas. Mi pregunta es, si tienes un problema muy fuerte y quieres una solución que sea parte de la escuela, ¿a quién, o sea, quién tiene el mayor poder de todos estos? ¿Y quién tiene el menor Yo- poder? ¿Mm? Sería el mayor poder de dirección y el menor poder los jefes de departamento. Exacto, el mayor poder, el de arriba, es el que tiene mayor poder. Y el que tiene menor poder, pues somos nosotros, ¿no? Los que ni siquiera aparecemos aquí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo no te puedo cambiar una calificación. Bueno, de hecho, ni la directora, ¿eh? Pero bueno, yo, por ejemplo, no te puedo darle baja de la materia. Eso yo no puedo. Yo no puedo, hablar con otro maestro para que te ayude o algo por el estilo. No puedo. O sea, no que te ayude, sino en el sentido de que tengas, de que tienes un problema de que no puedes asistir, cosas por el estilo. Yo no puedo. Tendrías que arreglarlo con los jefes de departamento, y si ellos no puedes, tendrían que arreglarlo con la subdirección académica, y si no, pues con la directora de plaza, ¿no? Por ejemplo, el cobro de colegiaturas y demás, pues realmente nada más podría ella, que es la subdirectora, esta Ángela Rebeca, o la directora de plano, ¿no? Entonces, en una jerarquía esto es un árbol, pero lo único que representa es divide y vencerás. Es decir, tienes una organización y la vas dividiendo en partes, 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 y cada una con tu jefe, de tal manera que se pueda manejar. Y así hay organizaciones que pueden tener 100,000 empleados. Aquí el tecnológico en total de empleados hemos de ser como 800. El total, o sea, desde los jardineros, la secretaria, los maestros. Y estamos organizados, divididos en partes. Estamos, imagínense que la directora se acordara de todos los maestros y todos, pues no. Entonces lo que haces es dividir, dividir y dividir. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? No, Doc, ninguna. ¿Nada? Ok, entonces de nuevo, si tienen dudas, espero que hayan empezado a hacer las prácticas. Si llegan a tener dudas, pues me avisan mañana o bueno, no sé. ¿Alguien va a necesitar asesoría hoy en la tarde? ¿O la quieren para mañana? Ángel, ¿para mañana o para hoy? Para esperarte a las 2. ¿Quiere hoy, Doc? Ok, entonces te espero a las 2 y bueno, a las 2 voy a estar entonces
respondiendo preguntas, espero que sí las responda bien. Ok. ¿Al- ¿Alguna otra duda, compañeros? Ok, parece que ninguno hay. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Doc. Hasta Nos mañana, vemos, César. Doc. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana, María Ponce. Nos Hasta vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.